CEFOCAP. Es un instituto especializado en desarrollar temáticas de capacitación, ¿no? Diversos que permiten el proceso de fortalecimiento de capacidades, de conocimientos y competencias en los diversos, digamos, participantes, ¿no? De los diversos cursos que se desarrollan. Bien, quiero señalar que el día de hoy vamos a desarrollar un curso especializado en relación al programa de alimentación escolar PAE, tomando en cuenta variables importantes como la transparencia, la participación social y mejora continua. Pero quiero señalar, antes de pasar las diapositivas, que seguramente se van a presentar algunas consultas, comentarios o quizás alguna socialización por parte de ustedes que están participando en este curso especializado. Lo vamos a realizar ya casi en la parte final del curso, en la cual pues vamos a poder, digamos, tomar en cuenta una metodología mucho más colaborativa, en donde cada uno de nosotros aprendemos, ¿no? De todos, ustedes aprenden de mi persona, de igual manera yo también. Entonces, lo dejamos al final y me gustaría que puedan tener una participación bastante activa y sobre todo que nos puedan socializar estas experiencias interesantes. Voy a compartir estas diapositivas para poder revisarlos con ustedes y al finalizar el curso yo entregaré a CEFOCAP para que pueda ser socializado, ¿no?, con cada uno de ustedes. Bien, antes de ir pasando las diapositivas, quisiera realizar una pequeña, digamos, introducción en relación a este programa de alimentación escolar. Tenemos en cuenta que este programa tiene sus antecedentes, ¿no es cierto? Hablamos en un primer momento del programa nacional, un programa social denominado Jaliwarma. Luego se cambió de nombre y se denominó Huasinicuna, pero el año pasado, 2025, a través de un decreto supremo número 008, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social establece, oficializa la creación de este nuevo programa de alimentación escolar PAE. Quiero señalar que esta es una experiencia que se toma en cuenta también experiencias previas de otros países, caso Colombia, por ejemplo. Entonces, este servicio a nivel de país, pues establece que será continuo durante el calendario escolar y obviamente que se va a adaptar, ¿no?, a las condiciones sociales, geográficas, económicas de cada región. Este programa de alimentación escolar busca combatir la deserción escolar y mejorar la concentración de los estudiantes, ¿no?, mediante una mejor nutrición. Pero también aquí asociamos algunas temáticas importantes que tienen que ver con el uso y acceso de los alimentos. Entonces hablamos de la seguridad alimentaria. El Ejecutivo, en el 2025, oficializó esta creación de este programa que beneficia a más de 4.2 millones de escolares, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria a nivel nacional. Entonces, hablamos ahí, por ejemplo, de condiciones de mejoras de calidad, pero también hablamos de la cobertura de los servicios alimentarios, específicamente en instituciones eh, públicas y programas no escolarizados a nivel nacional. Entonces, el Ejecutivo dice, y esto tiene que ver también con el diseño de las políticas sociales en temas de alimentación, señala y menciona que tendrá una vigencia de 10 años
y que toda su intervención se va a centrar en enfoques de pertinencia territorial, de la inocuidad, es decir, de que los alimentos sean de calidad, que no tengan, digamos, bacterias, que sean alimentos limpios y que se garantice el consumo adecuado para los escolares. Pero también aquí un punto específico que tiene que ver con la promoción de los hábitos saludables de los estudiantes, de los escolares a nivel de todo el país. Entonces es necesario tomar en cuenta que este programa de alimentación escolar, pues también por otro lado incluye todo un sistema de monitoreo constante. Los profesionales que trabajan en este programa social desarrollan diversas acciones y uno de ellos es justamente el monitoreo permanente, constante, sistemático, para poder identificar algunos vacíos, algunas limitaciones, pero también logros de este programa de alimentación escolar. Y obviamente cuando se realiza ese seguimiento, ese monitoreo, pues también se van identificando las alertas tempranas, justamente para evitar errores, fallas en los procesos, en las cadenas de distribución de los alimentos. También este programa prioriza ese consumo de productos locales. Obviamente que se respetan, ¿no?, las particularidades de cada zona. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de la disponibilidad de alimentos, como en costumbres alimentarias, se implementan estrategias de mejora continua y justamente el curso del día de hoy está vinculado a ello. Esa transparencia, esa participación social, esa mejora continua, que lo vamos a revisar en las diapositivas. Bien, dicho esto, vamos a empezar revisando qué cosa es el programa de alimentación escolar PAE. Hay que tener en cuenta que es parte de una política pública, es parte de las políticas sociales de Estado. Y cuando hablamos de esas políticas sociales de Estado, lo vinculamos de manera inmediata con los lineamientos, con las normas, con las directrices para poder atender a diversas poblaciones en situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad. En este caso, este PAE es parte de esa política pública, parte de esa política social y que busca asegurar que los estudiantes de colegios públicos pues reciban alimentos durante su jornada escolar. Este PAE es un programa social que está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Entonces aquí se brinda alimentos nutritivos, alimentos saludables y complementarios para nuestros niños, niñas de diversas instituciones educativas, especialmente nivel inicial y primaria. Hay algunas particularidades que considera la atención, ¿no?, la atención a estudiantes de nivel secundario. ¿Cuál es el objetivo principal de este programa de alimentación escolar? Primero, cubrir parte de las necesidades nutricionales de los estudiantes. Aquí no sustituye, ¿no es cierto?, la alimentación que el niño, la niña, el adolescente recibe en casa. Por otro lado, es para mejorar su atención y rendimiento escolar, fomentar los hábitos alimenticios saludables y garantizar que los alimentos sean seguros y de calidad. Entonces aquí es necesario tener en cuenta que este programa es una forma de atención
en cuestiones alimentarias y que tiene un enfoque sumamente integral, donde dice que se reduzcan las brechas de acceso a una alimentación adecuada, especialmente en zonas rurales, en zonas vulnerables, donde los índices de pobreza y desnutrición crónica infantil siguen siendo altos. Para nadie es desconocido que tenemos altos índices de anemia, particularmente en las zonas rurales, ¿verdad? A pesar de los esfuerzos significativos que desarrolla el Estado con sus diversos programas sociales, aún no estamos logrando bajar esa brecha. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta esos puntos, ¿no? Que nos permite realmente tener en cuenta los objetivos principales de este programa de alimentación escolar. ¿A quiénes beneficia este programa? Ya lo he mencionado, una vez más lo quiero reiterar. Niños y niñas de colegios públicos a nivel de todo el país. También puede incluir programas de educación inicial no escolarizados, ¿es cierto? Actualmente beneficia a millones de estudiantes en el Perú, sobre todo en zonas vulnerables. ¿Qué tipos de alimentos entrega PAE? Primero, desayunos escolares. También almuerzos o raciones alimentarias. Productos nutritivos como cereales, leche, conservas, entre otros. Y estos alimentos están pues diseñados según criterios nutricionales, según criterios culturales adaptados a cada región. ¿Está haciendo ese esfuerzo este PAE? Sí, sí lo está realizando. Por eso es que tiene, digamos, en su equipo técnico diversos profesionales, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Qué acciones, qué funciones específicas cumple, por ejemplo, el nutricionista, el enfermero o enfermera, profesionales de la salud, profesionales especialistas en gestión pública, profesionales especialistas en monitoreo, profesionales especialistas en informática, entre otros. La institución que lo administra es el MIDIS, como les decía, y esto es gestionado por el mismo programa de alimentación escolar y que es una unidad ejecutora del Estado, como ya les he mencionado al inicio de la exposición, antes conocido como Jaliwarma, luego hubo un conjunto de cambios, ¿verdad? Guasimicuna, en un término mucho más quechua, y luego tenemos ahora el programa de alimentación escolar PAE. ¿Cuál es la estructura administrativa de PAE? Primero, tomamos en cuenta la planificación del servicio alimentario. Entonces, aquí desde el nivel central del MIDIS, el PAE, por ejemplo, define qué tipo de alimentos se entregarán a las instituciones educativas, en qué va a consistir los desayunos, los almuerzos o los productos. Por otro lado, establecen menús tradicionales, nutricionales, elaborados por especialistas, considerando la edad de los estudiantes, por ejemplo, un buen punto. Se toma en cuenta dentro de la planificación del servicio alimentario también esos requerimientos nutricionales, las costumbres alimentarias de cada región, costa, sierra, selva. Determina cuántos beneficiarios hay por cada escuela y por región. Por otro lado, dentro de la planificación del servicio alimentario, se programa el calendario de entregas durante el año escolar. Entonces se busca aquí
que la alimentación sea pues adecuada, culturalmente pertinente y sobre todo que sea suficiente. Esto es parte de esa estructura administrativa. Entonces aquí, por ejemplo, para, digamos, la formulación de este programa de alimentación escolar, el Estado tuvo diversas reuniones con organismos como la FAO, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y UNICEF, así como con diversos actores del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Pero también se realizan mesas técnicas regionales en distintos, digamos, espacios, en distintas regiones, justamente para recoger aportes de las instituciones educativas, de la comunidad, de los docentes, que permitan apostar por los procesos de mejora continua y sobre todo para mantener ese diseño de un programa sostenible, ¿no? Entonces ahí es importante estos puntos. Y que tienen que ver con procesos de planificación, sí, tiene que ver con procesos de planificación. Entonces hay que tener en cuenta que al hablar de PAE es tener en cuenta que forma parte de ese núcleo de las políticas sociales del Estado peruano, particularmente en salud, en educación, en inclusión social y la lucha contra la pobreza. Contratación de proveedores. Eso es parte de la estructura administrativa. El PAE no produce alimentos directamente, sino que los adquiere a empresas proveedoras. Entonces, para ello, se realizan procesos de contratación pública. Hablamos de licitaciones, de concursos, se selecciona proveedores que cumplan requisitos de calidad sanitaria, que haya una capacidad de distribución. Tantas cosas que hemos visto en las noticias, ¿no? Cuando estaba desarrollando intervención el mismo Jaliwarma, Guasimicuna. Dentro de la contratación de proveedores, también es necesario considerar el cumplimiento de normas técnicas, y aquí se promueve la participación de productores locales, especialmente en zonas rurales. El PAE, como programa, firma contratos, y en esos contratos se establece un conjunto de cuestiones importantes que tienen que ver con cantidades, con frecuencia de entrega, con condiciones de calidad y busca asegurar transparencia y abastecimiento continuo. Por otro lado, dentro de la estructura administrativa está la supervisión de la calidad de alimentos. El programa, en coordinación con entidades como el Ministerio de Salud, realiza controles sanitarios de los productos antes y durante la distribución. Se realizan inspecciones a proveedores y plantas de producción. Se realizan las evaluaciones de fechas de vencimiento, las condiciones de almacenamiento, la inocuidad, que no haga daño, ¿no? Lo que les decía, que sean productos que no estén contaminados, que sean productos que no estén con bacterias y que no peligren la salud de los estudiantes. Dentro de esta supervisión también hablamos de procesos de monitoreo en las escuelas, y es una de las funciones básicas
que realizan los profesionales que prestan servicios profesionales a este programa de alimentación escolar. ¿Cómo se almacenan los alimentos? ¿Cómo se preparan? Entonces, aquí el objetivo es garantizar alimentos seguros y aptos para ese consumo infantil. En todo el proceso de esta supervisión de la calidad de alimentos, vamos a tener en cuenta la inocuidad, que es un término muy utilizado de manera permanente, frecuente, en el programa de alimentación escolar. La coordinación con colegios y comunidades. Aquí se mira el nivel local para que este programa funcione en la práctica. Todo puede estar muy bien diseñado, ¿verdad? Como parte de las políticas, como parte de esas políticas sociales, como parte de ese vínculo con las políticas sociales. El PAI, obviamente, articula líneas estratégicas del Estado. Una de ellas tiene que ver con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Entonces aquí ubicamos un punto importante para poder analizarlo, para poder entenderlo, porque cuando trabajamos en estos programas tenemos que tener conocimientos específicos, no solamente de cuestiones operativas. Yo recomiendo desde mi experiencia que también tengamos que revisar cuestiones que estén vinculados a conceptos, a enfoques. ¿Cuáles son los enfoques que van a guiar esta intervención dentro de un programa de alimentación escolar? Entonces, uno de los puntos claves de mi manejo conceptual, teórico, tiene que ser justamente con las políticas sociales. Y ahí hablamos, como les decía, de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Al ver este punto, pues inmediatamente alineo el PAE a la política de protección social del Perú. Al garantizar alimentos a estudiantes de escuelas públicas, se reduce pues el impacto de la pobreza en hogares, en esos hogares vulnerables, y asegura que los niños, incluso en zonas rurales, por ejemplo, como Ayacucho, tengan al menos una comida diaria. Pero también el PAE se articula con las políticas educativas. Entonces aquí hay un nexo directo con el objetivo del Ministerio de Educación. Por ejemplo, mejorar la asistencia escolar, garantizar la asistencia escolar de los estudiantes, reducir la deserción escolar, aumentar el rendimiento académico, mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, un estudiante bien alimentado, bien nutrido, pues va a tener mejores condiciones para aprender, ¿verdad? Por otro lado, el PAE se vincula también con las políticas de salud y nutrición. Entonces, aquí el PAE responde a metas de salud pública, prevención de la anemia, la prevención de la desnutrición infantil, la promoción de hábitos saludables, el consumo de alimentos con alto valor proteico. Entonces aquí lo vinculamos con estrategias nacionales que permitan disminuir esa desnutrición infantil. Pero aquí un punto clave que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este programa de asistencia, disculpen, de alimentación escolar, tiene un vínculo directo también con ese sistema de protección social. Cuando hablamos de sistemas de protección social, es que el programa forma parte del conjunto de intervenciones del MIDIS, junto con otros programas sociales.
Entonces, el rol aquí es proteger a la población más vulnerable, particularmente nuestros niños, nuestras niñas. Entonces, hay aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una intervención adecuada en este programa de alimentación escolar. Quiero señalar también aquí un aspecto importante y esto tiene que ver con el enfoque territorial, con el desarrollo territorial e inclusión social. Al trabajar en los diversos programas sociales a nivel de país, el profesional tiene que tener manejos precisos de estas temáticas. ¿Por qué hablamos de ese desarrollo territorial e inclusión dentro del PAE? Porque impulsa la compra a productores locales, la inclusión de alimentos regionales y sobre todo fortalece esa dinamización de las economías rurales. Entonces esto lo conecta de manera específica con las políticas de desarrollo económico local y sobre todo con las políticas de seguridad alimentaria, ese uso y acceso de los alimentos. Entonces aquí las políticas sociales, no quiero dejar de hablar de las políticas sociales porque es clave para esta intervención en este programa de alimentación escolar, es que combate la pobreza, mejora la educación, protege la salud infantil, fortalece la inclusión social, fortalece la protección social y sobre todo que este PAI es un programa multisectorial. ¿Por qué decimos multisectorial? Porque ahí está articulado con educación, con salud, trabajan de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de la infancia, para mejorar las condiciones de vida, pero a esto le quiero añadir también un aspecto importante que tiene que ver con el bienestar social de esta población infantil. Entonces es sumamente necesario entender que este programa de alimentación escolar forma parte también de una estrategia de inclusión social. Bien, continuamos revisando. Les decía que en cada institución educativa, cuando vemos la coordinación con colegios y comunidades, pues se conforman comités de alimentación escolar, denominados CAE, y están integrados por el director, docentes, padres de familia. Pero, ¿qué hacen estos comités de alimentación escolar? Ellos se encargan de recibir los alimentos, de verificar cantidades y ver la calidad. Obviamente que se manejan criterios, ¿no? Para poder verificar las cantidades, para poder verificar la calidad, organizar la preparación, su distribución, pero también reportar problemas que se puedan presentar. Por otro lado, el PAE capacita a los miembros del comité, promueve esa participación comunitaria que lo vamos a ver más adelante, porque el motivo de este curso justamente es ver también el tema de la transparencia, el tema de la participación social y la mejora continua. Coordina con autoridades locales y sobre todo asegura esa vigilancia social y correcta ejecución en cada institución educativa. Ya les he hablado algo de las políticas sociales, me adelanté en poderles explicar algunos puntos. Como les decía, y quiero referirlo nuevamente, que este PAE forma parte de esa estrategia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que lidera las políticas sociales en el país, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el programa PAE atiende a poblaciones vulnerables, niños, niñas de escuelas públicas, reduce riesgos asociados a la pobreza, hambre, anemia, desnutrición,
complementa otros programas sociales del Estado y es una medida de protección social preventiva, ¿no es cierto? Se brinda alimentación a los estudiantes justamente tomando en cuenta el enfoque preventivo para que los niños no lleguen a tener anemia, a que no caigan en situaciones de desnutrición infantil. En relación con estas políticas educativas, eh, hay que tener en cuenta que un estudiante bien alimentado tiene mejores condiciones para aprender, pero hay que tener en cuenta que también la articulación de PAE, ¿no?, con las políticas educativas es clave. Aquí el profesional que desarrolla intervención y que una de sus funciones claves, como les mencionaba, es el monitoreo, es justamente realizar también ese monitoreo en relación a esa permanencia escolar de los estudiantes, porque todo ello va a favorecer ese rendimiento académico. Con las políticas de salud, como también ya lo mencioné, se articula con ese Ministerio de Salud del Perú. Entonces, ven aspectos concretos que están relacionados con la prevención de la desnutrición crónica infantil, la reducción de la anemia, la promoción de alimentación saludable. El programa no solo pues alimenta, también contribuye a mejorar indicadores de salud pública. Dentro del PAE tenemos en cuenta esta política de lucha contra la pobreza. Y entonces aquí se reduce el gasto de las familias en alimentos y asegura pues un mínimo nutricional diario. Y entonces esto se vincula con esas estrategias nacionales de reducción de la pobreza, las políticas de igualdad de oportunidades, y todo esto nos permite a cerrar brechas entre zonas urbanas y rurales. Los enfoques que se trabajan con fuerza en este programa de alimentación escolar es el desarrollo e inclusión social. Y cuando hablamos de los enfoques, hay que relacionarlo a esa perspectiva, a esa mirada, a esa directriz que tú le das a tu intervención. Entonces, cuando hablamos de ese desarrollo, de esa inclusión social, el programa tiene que impulsar también cuestiones importantes que se vinculan a las compras a productores locales, al consumo de alimentos regionales, a la dinamización de economías locales y se conecta con esas políticas de desarrollo territorial e inclusión económica. Pero también tenemos en cuenta, antes de revisar la transparencia del programa PAE, tenemos en cuenta que dentro de la estructura administrativa del programa de alimentación escolar, todo esto está diseñado para asegurar que el servicio funcione de manera ordenada, de manera eficiente, de manera transparente en todo el país. No solo se trata en la intervención dentro del PAE de repartir alimentos, no, 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 sino de un sistema que involucra planificación técnica, que considera planificación logística, control y sobre todo la participación social, que lo vamos a revisar más adelante. Entonces, por otro lado, también el PAE adopta una medida de protección social preventiva y que esto está relacionado con una acción del Estado, justamente buscando evitar que las personas puedan caer en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.
Entonces, antes de que el problema aparezca o se agrave, por ejemplo, el problema de la anemia. Bien, ahora vamos a ver la transparencia del programa PAE. Trabajar la transparencia en el programa de alimentación escolar, tengamos en cuenta que implica asegurar que toda su gestión, desde la compra de alimentos hasta su entrega en las escuelas, en las instituciones educativas, primero que sea visible, que sea verificable y sobre todo que sea participativo. Cuando hablamos de transparencia del programa PAE, pues no es solo publicar datos, no es solo señalar datos cuantitativos, sino que hay que crear estrategias, hay que diseñar estrategias, crear mecanismos para que la población, para que la ciudadanía pueda primero conocer, vigilar y exigir la rendición de cuentas. Y cuando hablamos de rendición de cuentas, hay que tener en cuenta que podemos hablar de una rendición de cuentas a nivel social y una rendición de cuentas a nivel presupuestal. Cuando hablamos de esa rendición de cuentas a nivel, digamos, social, es necesario informar de cómo se están realizando los procesos de gestión, de cómo se realizan las compras de los alimentos, tener en cuenta el conocimiento, por ejemplo, de los cronogramas de su entrega, pero también es importante que tengamos en cuenta la rendición a nivel presupuestal, cómo el comité, ¿no? Vigila eso, es parte de esa cogestión entre el programa PAE y la misma población, la misma comunidad. Revisemos la transparencia del programa PAE en la contratación de proveedores. Primero, para hablar de transparencia tiene que ser una publicación abierta y tener en cuenta las bases de licitación. ¿Quiénes son las empresas participantes? Criterios de selección, la difusión de los contratos firmados, los montos, los plazos, las condiciones, el uso de plataformas como se hace, que son sistemas de contrataciones del Estado. Entonces esto reduce los riesgos de favoritismo, de corrupción. Pero dentro de la transparencia, también tenemos en cuenta el acceso público a la información. Hay que publicar datos actualizados sobre escuelas beneficiarias. ¿Quiénes son las escuelas beneficiarias? Hay que tener en cuenta la cantidad de raciones entregadas. ¿Cuál es el presupuesto ejecutado? Crear portales de datos abiertos, fáciles de entender. Y todo esto permite que los ciudadanos, los profesionales de los medios de comunicación y las organizaciones puedan realizar un seguimiento. Entonces, tengamos en cuenta que parte de la transparencia es también vincularlo al acceso público a la información. La transparencia en el control de calidad visible. En coordinación con el Ministerio de Salud, hay que difundir resultados de inspecciones sanitarias. ¿Cómo se realizan los procesos de inspección sanitaria? Hay que informar alertas sobre productos en mal estado, publicar acciones correctivas aplicadas, generar confianza en la seguridad de los alimentos. Miren todo lo que tenemos que tener en cuenta en la transparencia del programa PAE.
Al hablar de transparencia del programa PAE, también es hablar de vigilancia ciudadana y comunitaria. Entonces aquí a nivel local, los comités de alimentación escolar, que son los CAE y que son claves, pues están integrados por padres, por docentes, por directores. Y este comité de alimentación escolar realiza la supervisión, la recepción, el almacenamiento y distribución, pero también reportan ciertas irregularidades que se puedan presentar en este proceso. Entonces aquí el programa PAE capacita también a los comités, crean canales directos de denuncias. Entonces, todo este proceso convierte a la comunidad en un actor de control, en un actor de vigilancia, de vigilante, y que me parece muy bien, ¿no? Que este PAE incorpore estos procesos. La transparencia en la rendición de cuentas no solamente se trata de rendir cuentas a nivel social, a nivel presupuestal, hay que tener informes periódicos del programa para que la ciudadanía se informe, que haya audiencias públicas en las regiones, socializar los reportes de logros, de alertas, de problemas, de dificultades, de limitaciones que se puedan presentar dentro del PAE. No solo se trata de informar los resultados positivos, sino también hay que explicar esas limitaciones, pero también plantear soluciones, ¿verdad? ¿Qué soluciones planteamos para la mejora de este programa? Entonces ahí hay aspectos sumamente necesarios, importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí es necesario, digamos, hablar sobre la reducción de las desigualdades entre las regiones, el impulsar o cómo se van impulsando las economías locales. Entonces aquí es necesario tener en cuenta esos, digamos, aspectos, porque realmente es un programa necesario para los niños, para las niñas. La transparencia del programa en el uso de la tecnología. Aquí, por ejemplo, parte de las aplicaciones o plataformas para reportar problemas en tiempo real, el registrar la entrega de alimentos. Entonces ahí hablamos también de sistemas de trazabilidad, es seguir el producto desde proveedor hasta la escuela. ¿Quién es el proveedor? ¿Qué alimentos está entregando? Ver cuestiones de calidad. Todo esto va a reducir esa discrecionalidad y mejora el control. Sobre todo esa mejora en el control. Dentro de la transparencia del programa PAE hay que tener en cuenta también la supervisión institucional. Y entonces aquí intervienen entidades como la Contraloría General de la República del Perú, básicamente para ver el control del uso de los recursos públicos, la Defensoría del Pueblo, para ver toda esta cuestión importante de la vigilancia de derechos. Todo esto aseguran pues el control externo independiente. No solamente lo va a ver el comité, no solamente se va a dar a través de esa vigilancia ciudadana, sino que tiene que haber también un control externo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la participación social. Tenemos en cuenta que al hablar de participación social,
es hablar de procesos de involucramiento, pero no un involucramiento simbólico, pasivo, sino más bien activo, ¿no es cierto? De familias, de docentes, de autoridades, de la misma comunidad, justamente para mejorar estas cuestiones importantes de la gestión, de la vigilancia y la mejora del servicio alimentario. Entonces, es una cuestión clave, necesaria, para que el programa funcione de manera adecuada en cada institución educativa. ¿Cómo se desarrolla este proceso de la participación social dentro de este PAE? Primero, tenemos un primer punto, la organización en la escuela. El profesional experto en gestión pública, en la misma gerencia social, desarrolla estas acciones como parte del proceso de la participación social. Como les decía, la organización en la escuela. Tengo que tener mi comité de alimentación escolar. Los tengo que conformar y obviamente tengo que capacitarlos, tengo que explicar cuáles son sus funciones específicas, hasta dónde pueden llegar como parte de sus procesos de control, de vigilancia y sobre todo del fortalecimiento de su participación social. Entonces, al hablar de ello, ya estamos iniciando un proceso de participación directa de la comunidad. Ya estamos hablando de un término concreto que es la cogestión social. ¿Cómo participa el programa en cogestión con la comunidad? Justamente para garantizar esa alimentación escolar para los estudiantes. Por otro lado, dentro de la participación social, también tenemos la participación en la recepción y control. ¿Cuándo llegan los productos? Entonces aquí, de manera articulada, los padres de familia, los docentes, revisan esa calidad de los productos, las fechas de vencimiento, las condiciones en las cuales llegan estos alimentos. Hay que registrar la recepción con actas, con fichas técnicas, con formatos. Entonces, esto nos permite que se pueda evitar ciertas irregularidades desde el inicio de todo el proceso. Dentro de la participación social, como punto 3, tenemos también el apoyo en la preparación y distribución. En muchas escuelas, no en todas, los padres de familia colaboran en la preparación de los alimentos. En otras instituciones educativas, por los tiempos limitados que los padres también tienen y desarrollan otras acciones, pueden poner algunas cuotas, ¿verdad? Para que alguna persona pueda preparar los alimentos. Asimismo, se organizan por turnos para servir los alimentos a los estudiantes. Entonces, todo este proceso fortalece el sentido de la corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad entre el programa de alimentación escolar y la comunidad. Dentro de la participación social, también hablamos de la vigilancia y control social. Efectivamente que la comunidad cumple un rol de supervisión permanente. Detecta problemas en primer orden. Alimentos en mal estado, retrasos en la entrega, alimentos faltantes que no llegan completos,
Dijeron que iba a llegar 200 conservas, pero solo llegaron 50, 60. Reporta incidencias al programa mismo o también al mismo comité o a las autoridades. Entonces aquí, esta vigilancia y control social puede articularse con las entidades como la Contraloría General de la República del Perú para las denuncias respectivas o el control ciudadano. Miren la connotación de esta participación social, sumamente importante. Asimismo, dentro de la participación social, pues están los espacios de comunicación y de retroalimentación. El programa PAE promueve de manera permanente las reuniones con los padres de familia. Y estas reuniones justamente es para poder informar sobre los avances, quizás algunos retrocesos que se puedan estar presentando en el proceso de implementación del PAE. Pero también se desarrollan capacitaciones sobre la manipulación de alimentos y obviamente que se convierte en un espacio para poder brindar ideas, percepciones, opiniones, sugerencias. Y todo esto permite pues la mejora, ¿no?, del servicio. También dentro de la participación social está la articulación con el Estado. Entonces, esta participación social se conecta con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no es cierto?, que capacita a los comités, que recoge reportes desde las escuelas. Así es, hay que recoger reportes en el día a día. Hay que ajustar el programa según necesidades locales, no por el hecho de que esté muy bien formulado, diseñado, queda así, ¿no? Podemos ajustar según las necesidades locales, según los requerimientos, las demandas. Ahora vamos a ver la mejora continua. Es necesario hablar sobre un ciclo de mejora continua, ¿ya? Cuando hablamos de la mejora continua, es tomar en cuenta procesos de planificación. ¿Qué se hará? ¿Cómo lo vamos a hacer? Otro proceso importante en la mejora continua tiene que ver con la ejecución, y esto se relaciona con la entrega del servicio. Pero también tenemos que ver cuestiones de evaluación. Hay que revisar los resultados. Otro ciclo importante es plantear medidas correctivas para mejorar la implementación de este programa de alimentación escolar. Entonces, eso parte de realizar algunos ajustes. Y podemos empezar con esas mejoras incorporadas. Entonces, ahí es necesario hablar de esa mejora continua, también teniendo en cuenta que es parte de un proceso permanente, que es parte de un proceso continuo, justamente para corregir, optimizar cómo funciona ese servicio alimentario, para que cada año sea mucho más eficiente, seguro y útil para los estudiantes. Dentro de la mejora continua, como estaba mencionando, existe también etapas que son parte de un proceso. Un primer punto
está relacionado con la evaluación constante del servicio. Y entonces aquí se trata de recoger información sobre cómo está funcionando el programa en función a la calidad de los alimentos, en la puntualidad, en las entregas de los alimentos, en el nivel de aceptación de los estudiantes, las condiciones en las escuelas, en las instituciones educativas. Entonces, esto lo hace las entidades del programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, junto con supervisiones locales. Entonces, aquí un punto clave, ¿no? La supervisión local. Dentro de esta mejora continua, por otro lado, se encuentra la retroalimentación desde las escuelas. Entonces, aquí los CAE, que son los comités de alimentación escolar, como señalaba hace un momento, reportan problemas, proponen mejoras en la distribución, en la preparación, informan qué alimentos son mejor aceptados. Entonces aquí la comunidad es clave para poder detectar esas fallas reales que se presentan. Dentro de la mejora continua, de igual manera está el control de calidad y ajustes técnicos en coordinación con el Ministerio de Salud. Entonces aquí se revisan estándares nutricionales. Eso obviamente lo realizan los especialistas de la salud. Se actualizan menús según necesidades, anemia, desnutrición. Se eliminan los productos que no cumplen los requisitos. Entonces hablamos de que el programa se adapta a una realidad sanitaria. Dentro de esta mejora continua, también está la mejora en la gestión de proveedores. Entonces aquí tenemos que evaluar el desempeño de las empresas proveedoras. Se mira las sanciones o reemplazos si hay incumplimientos. La mejora de procesos de distribución y almacenamiento. Entonces, todo esto garantiza la eficiencia y la calidad en la cadena logística. El uso de la tecnología y datos también es parte de este proceso de la mejora continua. Entonces, aquí hablamos del uso de la tecnología y datos, sistemas digitales para monitorear entregas. Vivimos en una sociedad de conocimiento, vivimos en una sociedad de la información, por tanto, tenemos que hacer uso de la tecnología. Este programa PAE hace uso de esos sistemas digitales, así como los demás programas sociales a nivel de país. Hay que registrar las incidencias en tiempo real. Hay que analizar los datos cuantitativos, pero también cualitativos para la toma de decisiones. Toda información nos sirve para la toma de decisiones. Por otro lado, dentro de la mejora continua, también está la rendición de cuentas y el aprendizaje institucional. Informes periódicos del programa, auditorías de entidades como la Contraloría General de la República del Perú, la identificación, ¿no?, de errores para no repetirlos. Y sabemos muy bien que los errores se convierten en lecciones aprendidas.
y estas se convierten en aprendizajes institucionales. Interesante todo esto de la mejora continua a nivel de este programa de alimentación escolar. Entonces aquí es importante revisar todo este proceso de la mejora continua porque justamente permite pues esa mejora de la implementación de este programa de alimentación escolar. Entonces aquí es necesario tener en cuenta que estas mejoras continuas también tienen que estar vinculadas con las diversas políticas de desarrollo territorial en el Perú. Y cuando hablamos de esas políticas de desarrollo territorial, hablamos, por ejemplo, de la descentralización. Aquí buscar, se tiene que buscar que haya procesos de cómo transferimos competencias del gobierno central a gobiernos regionales, a gobiernos locales, pero también nos permite tomar esas decisiones más cercanas a la realidad de cada territorio. Otra política de desarrollo importante es también tomar en cuenta el desarrollo rural, el desarrollo agrario. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, apoyar a pequeños, qué sé yo, agricultores que puedan proveer ciertos alimentos, mejorar esa productividad agrícola. Se tiene que ver también cuestiones de inversión en infraestructura territorial y sobre todo tomar en cuenta el ordenamiento territorial. Cuando hablamos de ese ordenamiento territorial, me refiero al uso del territorio de manera sostenible. Entonces aquí parte de identificar también como programa zonas agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, para hablar justamente de procesos de inclusión económica, de inclusión a diversos programas sociales, entonces desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, programas como el PAE, pues promueven compras a productores locales, ¿no es cierto? Y generan ingresos en comunidades rurales. Hay mucho de qué hablar en cuestiones, digamos, de desarrollo territorial y cómo se vincula el programa de alimentación escolar. Una vez más, quiero referir que cuando hablamos de ese desarrollo territorial, pues el programa de alimentación escolar PAE compra alimentos a productores locales, genera empleo en la zona y respeta sobre todo esa cultura alimentaria regional. Entonces, no solo hablamos de cuestiones alimenticias, sino también estaríamos hablando de aspectos importantes que dinamizan las economías locales. Bien, ahora vamos a ver eh, quiénes son los profesionales que laboran en este programa PAE. Son profesionales especialistas en nutrición, en salud, en logística, en administración. Dentro de gestión pública, ya dentro de gestión pública estarían los profesionales de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, profesionales expertos en auditoría y control, en educación y comunidad en tecnología. Entonces aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, que estos profesionales cumplen funciones claves como diseñar una alimentación adecuada para los escolares, garantizar la seguridad alimentaria, uso y acceso de los alimentos, organizar la logística, administrar recursos públicos, controlar la transparencia,
involucrar a la comunidad y sobre todo usar tecnología para mejorar el sistema. Pero otra de las funciones claves y específicas que desarrollan los profesionales también es el monitoreo y supervisión. Entonces, todo esto pues asegura que el programa funcione de manera eficiente, de manera segura y sobre todo que esté orientada al bienestar de los estudiantes. Aquí quiero poner un ejemplo. Voy a hablar de la gestión pública y cómo un profesional de las ciencias sociales puede desarrollar intervención en este programa de asistencia, disculpen, de alimentación escolar. Un profesional de las ciencias sociales, por ejemplo, un trabajador social, una trabajadora social, su rol es muy importante en este programa de alimentación escolar, aunque su intervención no siempre está en la parte visible como la entrega de alimentos. Aquí el profesional, ¿no?, de trabajo social, estoy poniendo un ejemplo y vinculando a la gestión pública, pues una de las acciones que puede realizar dentro del programa de de alimentación escolar es el acompañamiento a las familias y escuelas, es orientar a los padres de familia sobre el uso adecuado del programa, es promover la participación de los comités de alimentación escolar, CAE, es desarrollar acciones para reforzar la organización comunitaria en la escuela. Pero por otro lado, también desarrolla acciones de promoción de la participación social. Motiva, concientiza, sensibiliza a la comunidad para que se involucre en la vigilancia del servicio, por ejemplo. Facilita la comunicación entre la escuela, la familia y el Estado. Contribuye a resolver conflictos dentro del comité escolar. ¿Se presentan conflictos? Sí, pero también tengo que ser especialista en el manejo de medios alternativos de resolución de conflictos. Por otro lado, este profesional de las ciencias sociales también identifica vulnerabilidades, detecta casos de inseguridad alimentaria o pobreza extrema en estudiantes, reporta situaciones de riesgo social, desnutrición, anemia, violencia familiar, abandono, entre otros. Coordina apoyo con otras instituciones del Estado. Fortalece la articulación interinstitucional. Entonces, esto se articula muy bien con las políticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por otro lado, una de las acciones que también este profesional de las ciencias sociales puede desarrollar es el fortalecimiento del trabajo comunitario. Organiza reuniones, talleres con los padres, con las madres de familia, con los docentes. Promueve hábitos de higiene, de alimentación saludable. Fomenta esa corresponsabilidad entre la familia y la escuela. Qué importante este punto, el fomentar esa corresponsabilidad. Quiero añadir un punto más aquí clave, el apoyo en la gestión social del programa. Entonces recoge información cualitativa sobre el impacto del programa de alimentación escolar PAE. Asimismo, puede identificar problemas en la implementación. De repente no hay mucha participación social comunitaria. Quizás haya rechazo a los alimentos y sobre todo propone mejoras desde el enfoque social. Entonces aquí un profesional
del trabajo social dentro de este programa de alimentación escolar puede trabajar con las familias, con la comunidad, fortalece esa participación social, identifica los problemas de vulnerabilidad y sobre todo contribuye a mejorar la implementación del programa y realiza, obviamente, acciones de monitoreo, de supervisión. Entonces aquí su aporte clave no solamente es en esta temática de la gestión pública, no solamente es a nivel de la nutrición, sino que aporta con una intervención social y educativa, ¿no? Eso les quiero poner un ejemplo y desde la experiencia previa también que tengo en estos programas, ¿no? de alimentación escolar. Bien, ahora vamos a pasar a ver un video, quiero compartirlo con ustedes, sobre el programa de alimentación escolar, ya para que lo podamos revisar. Un momento voy a dejar de compartir, pero antes de ello voy a ubicar mi video. Un momentito, por favor. A ver, tenemos un video cortísimo sobre el programa de alimentación escolar. A ver, un momento. Ya, un momento, voy a ubicar, por favor, el video. Ya lo tengo aquí, un momento, para que lo podamos ver. Da prioridad a la calidad de los alimentos, Me avisa si se escucha, ¿verdad? Ya, un momento. A ver, un poquito vamos a hacer un recuento, ¿no? De cómo el gobierno lanza este nuevo programa en el año 2025, eh, que es un programa de alimentación escolar. A ver, lo quiero poner en un momentito. A ver, por favor, me confirman si se puede escuchar. A ver. Sí, doctora, sí se logra escuchar y visualizar perfecto. Ok, muchas gracias. a la calidad de los alimentos, la pertinencia territorial, da prioridad a la calidad de los alimentos, da prioridad a la calidad de los alimentos, la pertinencia territorial y la cultura, además de la promoción de hábitos saludables. Este es un nuevo programa de alimentación escolar. Ya no veamos hacia atrás, sino veamos que el Perú tiene hoy un programa de alimentación escolar que va a ir desarrollando sus normas técnicas, sus normas de desarrollo. Con esta decisión del Ejecutivo quedan atrás las experiencias de Jaliwarma y Huasimicuna. Así lo destacó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga. Los escolares de todo el país se beneficiarán de este nuevo programa que se adapta a las características de las regiones. Se van a ir emitiéndose normas ya que de carácter más técnico que van a ayudarnos a adaptar estas modalidades a las regiones culinarias, a las regiones alimentarias que tenemos en el Perú. Esta estrategia brindará un servicio de alimentación nutritivo, saludable y complementario, priorizando su calidad, la pertinencia territorial y cultural, así como la promoción de hábitos saludables. En entrevista con TV Perú Noticias, la ministra aclaró que durante la implementación seguirán atendiendo a los más de 4.2 millones de alumnos en todo el país. Vamos a seguir brindándole alimentación, los productos como ya los hemos conocido con los anteriores programas. Estamos nosotros ya desarrollando en territorio, a través de pilotos y en gabinete, todas las normas que el 2026 nos van a permitir pues tener un programa fortalecido. La titular del MIDIS además destacó que los programas de su sector como Pensión 65 y Juntos benefician a la población del distrito de Santa Rosa de Loreto en la isla Chinería. Resaltó la reciente visita de la presidenta Dina Boluarte a la zona para atender las necesidades de ciudadanos que habitan en esta parte del país. La Liga contra el
Bien, un pequeño video sobre, digamos, nacimiento de este programa de alimentación escolar, sobre la base, ¿no? Del programa social de alimentación como era Jaliwarma y Huasi. Ahora vamos a ver otro video en específico también sobre el programa para que lo podamos tomar en cuenta. Un momento, por favor, voy a dejar de compartir. Aquí tengo, a ver, ¿dónde está? Aquí lo tengo el video, un momento, por favor. Ya lo tengo el video, a ver, aquí lo vamos a compartir. También tenemos que hablar de desayunos escolares para el próximo año. ¿Qué cambios se hacen para garantizar una adecuada alimentación de nuestros hijos? Vamos a escuchar el siguiente informe. A partir de marzo de 2026, con el inicio del próximo año escolar, el Programa de Alimentación Escolar PAE entregará desayunos o raciones alimentarias a más de 4.2 millones de escolares en 67,000 colegios públicos a nivel nacional. Para muchos de estos niños, esta será la primera comida del día. La ración consistirá en un envase con leche, pan especial, fruta y, según la modalidad de distribución, una conserva de pescado. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS aprobó nuevas especificaciones para los alimentos que se adquirirán dentro del programa, el cual cuenta con un presupuesto anual de 2.636.6 millones de soles. Entre los requisitos destaca que todo alimento incluido en la programación deberá contar obligatoriamente con una ficha técnica aprobada por Perú Compras, entidad que actuará como plataforma de registro y evaluación de los proveedores. En este documento se detallan las características, composición, así como aspectos esenciales de calidad e inocuidad de los productos. Así lo precisa Sabi Mauricio, directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar PAE. La ficha técnica se realiza a partir de la norma técnica. ¿Qué es lo que pasa con las conservas en nuestro país? En nuestro país, la única conserva que tiene ficha técnica que está registrada en el listado de compras de Perú Compras es la conserva de pescado. Ninguna otra más por el momento. Lo que hemos hecho es una revisión de lo que existía antes y aquellos que no tenían fichas técnicas han sido excluidos. Por ejemplo, el huevo en polvo. ¿Por qué voy a comer huevo en polvo? Perú Compras es el ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene como fin optimizar las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras para el Estado. Sabi Mauricio argumenta que a través de este organismo se puede establecer el modelo idóneo para evitar prácticas irregulares en el proceso. Lo que quiero dejarme entender es por qué es importante que cada ficha técnica tenga un patrón de referencias y el patrón de referencias es Perú Compras. No estaban obligadas a estar en Perú Compras, claro, por eso es que hacían fichas técnicas direccionadas para uno u otro, sin importar de cumplir las características mínimas, organolécticas o cualquier característica que no enferme a los niños. ¿Eso queremos repetir? Según Sabi Mauricio, con estos cambios se espera mejorar el rendimiento físico e intelectual de los escolares mediante, por ejemplo, un desayuno que cubre el 30% de las calorías diarias. Asimismo, dijo que se busca asegurar la adecuada nutrición de los menores y que no estén expuestos a productos de dudosa procedencia o que incumplan las condiciones de calidad, conservación y control.
Sin embargo, esta nueva medida llamó la atención de 4 empresas: American Food Industries, CAAS, antes Agroindustrias 3J, Gambrinus e Industrial Don Martín, las cuales forman parte de la Mesa de Coordinación de Empresas Fabricantes de Conservas Cárnicas. Su representante, Alfredo Lindley Russo, advierte que la decisión del MIDIS podría afectar en la nutrición de los menores, al reducirse la cantidad de productos y fuentes de hierro que formaban parte del servicio alimentario escolar. Lo que has hecho es reemplazar la variedad de productos: carne de pollo, pavita, cerdo, carne de res, mollejas, sangrecita, etcétera. Una serie de productos, muchos de ellos con alto contenido de hierro, lo eliminan y van a comprar más latas de atún, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil desde el Estado decir, no, la cantidad de proteínas va a ser la misma. Sí, claro, tú te la comerías todos los días, te comerías el atún. Habría que preguntar a las personas que decidieron esto. Para Lindley Russo, el cambio en las especificaciones del programa de alimentación escolar tiene motivaciones políticas. Señaló que esto se debe a los antecedentes de malos manejos observados en los programas predecesores, como los desaparecidos Jaliwarma y Guasimicuna. En el último año, el servicio de alimentación escolar ha sido objeto de denuncias por intoxicación de escolares en ciudades como Lima, Piura, Puno y Cusco. El programa se ha visto envuelto en investigaciones fiscales contra exfuncionarios y proveedores. Estos fueron señalados de avalar el ingreso y consumo de productos en mal estado sin aplicar los controles sanitarios requeridos. Durante el gobierno de Dina Boluarte, al menos 400 niños de escuelas públicas sufrieron intoxicaciones. El episodio más grave ocurrió en abril de este año, afectando a más de 120 menores en Ancash, Amazonas y Piura. La licenciada en Nutrición y Dietética Judith Soto explica que el retiro de las conservas cárnicas mencionadas no supone un riesgo para la nutrición de los escolares. La salida de las conservas cárnicas no debería poner en riesgo la nutrición de los escolares, porque al ser reemplazado por alimentos frescos de origen animal, que en este caso son ricos en proteínas como huevo, pollo, queso, entre otros, se puede cubrir los requerimientos de proteína. Debemos tener en cuenta que la alimentación escolar debe promover el consumo de alimentos naturales o frescos o mínimamente procesados. En el cercado de Lima, Giovanna Valcárcel tiene a su hijo Cristiano de 3 años estudiando en la institución educativa Nuestra Señora de la Visitación. Su expectativa es que las modificaciones en los desayunos del programa estatal garanticen la nutrición del pequeño y no representen un perjuicio en su alimentación diaria. Mi hijo come todos los productos, los que nos brindan más son avenas para el desayuno. Me sugiero de que venga un poco algo de menestra, no sé, para apoyar también a la alimentación, pues. Frente a las preocupaciones expresadas por las 4 empresas de productos cárnicos, Sabi Mauricio manifestó que la entidad que representa está abierta al diálogo. Que tenemos que hacer fichas técnicas de los siguientes productos que vamos a involucrar, no cabe la menor duda. No nos cerramos al diálogo, no nos cerramos al trabajo técnico, a las mesas técnicas como las que hemos tenido con el gremio de la Sociedad Nacional de Industrias. La convocatoria pública y la difusión de las bases para los nuevos desayunos escolares de 2026 ya están en marcha. Mientras el cronograma avanza, las nuevas reglas establecen las obligaciones de quienes deben asegurar que los niños reciban la adecuada alimentación y garanticen su desarrollo personal y académico. Atención. Bien, en el video que acabamos de ver, se habla con fuerza sobre las fichas técnicas, ¿verdad? Pero, ¿qué son las fichas técnicas en el contexto de un proceso de implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de fichas técnicas, que también son un instrumento que hace uso este programa, pues son documentos claves y necesarios. Porque dentro de esas fichas técnicas, vuelvo a repetir que son un instrumento, pues indican cómo deben de
ser los alimentos y cómo deben de utilizarse dentro del programa. Entonces vienen a ser también, por otro lado, aquellas guías que describen de manera detallada las características de cada producto. Y también describe cómo debe ser la preparación alimentaria. Entonces, una ficha técnica es de uso también de los profesionales, especialistas, que están dentro de este programa de alimentación escolar. Por ejemplo, una ficha técnica considera el nombre del producto. Por ejemplo, conserva de pescado. Ese es el nombre del producto. Lo voy a poner dentro de la ficha técnica. Luego de eso voy a tener que considerar los ingredientes y la composición nutricional. Tengo que tener en cuenta el valor nutritivo. Qué proteínas, qué vitaminas, qué calorías. Y eso lo hace un especialista en nutrición, ¿verdad? Entonces ahí vemos cuestiones importantes que se tiene que considerar dentro de las fichas técnicas. Es un trabajo minucioso que se realiza dentro de este programa de alimentación escolar. Hay que tener en cuenta las condiciones de almacenamiento, que también lo consideras dentro de la ficha técnica. Por ejemplo, temperatura, que esté en un lugar seco. Dentro de la ficha técnica, también hay que considerar la fecha de vencimiento. Hay que tener en cuenta la forma de preparación, la forma de consumo. Y sobre todo, dentro de esta ficha técnica hay que considerar también las características de calidad. Me refiero, por ejemplo, el color, el sabor, el olor. Estas fichas técnicas nos sirven para poder garantizar la calidad. Y entonces aquí hablamos de que los alimentos cumplan estándares nutricionales, cumplan estándares sanitarios. Dentro de la ficha técnica también se considera, por ejemplo, cómo voy a orientar a los comités de alimentación escolar. Hay que indicar cómo almacenar los alimentos, cómo prepararlos y sobre todo cómo distribuir correctamente esos productos. Hay que tener en cuenta dentro de la ficha técnica, que es la guía, que es una guía, que es un instrumento, el control y supervisión. ¿Qué acciones de control y supervisión voy a tener que considerar? ¿Cómo voy a verificar si la entrega del producto que entrega el proveedor cumple con todos los estándares establecidos? Y aquí un punto importante también que se considera dentro de la ficha técnica es la seguridad alimentaria. Entonces aquí, obviamente que cuando hablamos de esa seguridad alimentaria, pues nos va a ayudar a entender cómo evitar los riesgos para no tener alimentos en mal estado o mal manipulados. Miren esta intervención, ¿no? En este programa, que parte también, obviamente, de una especialización. Un ejemplo sencillo, por ejemplo. Si llega leche en polvo a una institución educativa, la ficha técnica tiene que indicar cómo debe verse el producto, su color, su sabor, su olor, cómo prepararla, qué cantidad de agua se requiere para preparar esa leche en polvo.
¿Cómo debe ser la higiene? ¿Cómo conservarla después de abrirla? Hay que conocer todos esos aspectos. Muchas veces en casa, ¿no? Nosotros mismos abrimos una leche enlatada y lo guardamos en el refrigerador o en algún lugar frío, ¿no es cierto? Sin tener esas consideraciones de cómo poder proteger, de cómo poder conservarla. Sin estas fichas técnicas, sería mucho más difícil, digamos, asegurar que los alimentos que reciben los estudiantes sean pues seguros, nutritivos y sean bien utilizados. Entonces aquí es necesario tener el manejo también de estas fichas técnicas, tener en cuenta que es necesario poderlas utilizar y sobre todo aplicarlas por cada producto, aplicarlas por cada, digamos, producto alimenticio, pero sobre todo también de socializarlos con los miembros del comité. Es necesario eso, tener este punto. Bien, ahora más bien dejemos estos minutos, como les decía, para poder, digamos, ampliar información con algunas consultas, preguntas que haya por parte de ustedes, que son los participantes, pero me gustaría también conocer alguna experiencia, alguna socialización de parte de ustedes en relación a procesos de intervención en programas de alimentación escolar. Atenta a sus consultas, a las preguntas que se puedan ir generando en este espacio. Buenas noches, ¿se me escucha, Magister? Lucerito, sí, Lucerito, ¿Qué, buenas noches, ¿cómo estás? qué tal, Magister? Muchísimas gracias por la ponencia que dio. Es muy importante, definitivamente, la salud de los estudiantes. Tengo, bueno, yo tengo varias consultas, pero tengo dos, sobre todo, que quisiera resaltar. Mi primera consulta es si es que el personal docente tiene que estar beneficiado del programa PAE. Por ejemplo, en mi jurisdicción, la nómina de estudiantes ha sido, digamos, 100. Sin embargo, existe en la realidad 80 estudiantes y hay un saldo de alimentos que hacen consumo desde el director, secretarias, o sea, toda la plana docente. Quisiera saber si eso está proyectado. En otra institución, por ejemplo, ponen una cuota adicional, quiere decir, añaden algunos alimentos, insumos a la preparación y también consumen de los alimentos. Quisiera saber si esta práctica está contemplado en la normatividad del PAE. Mu- Otra consulta que tenía era sobre los alimentos sobrantes. Por ejemplo, cuando yo acudí a una supervisión, eh, tengo la programación, por ejemplo, de toda esa semana ha sido pescado, justamente enlatado, un día con fideo, otro día con frejol, otro día con lenteja, pero todo era pescado. Entonces se está notando que no hay una adherencia del alimento al estudiante. Sabemos que hoy en día la población estudiantil más como que más consume lo que son frituras, les encanta la jamonada, les encanta la salchicha, les encanta las papas fritas, pero sin embargo cuando les dotan un alimento como es un enlatado con fideo, no lo consumen. Entonces esto estoy viendo que hay queda bastante alimento o regresan los tuppers con alimento. Es una práctica que he visto de las señoras que prepara, es que mencionan que lo calientan, ¿no? Ellas lo hacen para su uso, lo ponen en una olla y lo consumen ellas, igual en la bebida. Pues cuando se fue, yo abrí la refrigeradora y había pues desayuno de avena, refresco. Entonces quisiera saber si esa práctica es adecuada, como también no sé si es posible
brindarnos cuál es la normatividad que tenemos que seguirnos para poder mejorar en beneficio de los estudiantes en realidad. Bien, ¿me escuchas, Lucerito? Sí, sí, magíster. Ok, perfecto. Bien, en relación a la primera pregunta, si los docentes pueden beneficiarse o son beneficiarios del PAE, te quiero señalar que sí, los docentes pueden beneficiarse, pero no son beneficiarios directos como los estudiantes. Hay que tener en cuenta de cómo es ese beneficio, en qué sentido se benefician los docentes. Por ejemplo, cuando los estudiantes están bien alimentados, obviamente que hay mayor concentración por parte de ellos, ¿verdad? Que disminuye el cansancio, la irritabilidad, y esto facilita el trabajo del docente. Por otro lado, los alumnos aprenden mejor, lo que permite pues avanzar más en las clases, se logran mejores resultados educativos, pero no es que los docentes tengan que tener acceso, ¿no?, a ese programa en lo que se refiere en esa alimentación permanente, continua. Ya les estoy mencionando que estos beneficios se dan por otro lado. El apoyo, ¿no?, en esa asistencia escolar. El programa incentiva que los niños asistan de manera regular, lo que ayuda a los docentes a mantener continuidad en su enseñanza. Pero por otro lado, también el beneficio está aquí en el trabajo comunitario. Cuando los docentes, por ejemplo, fortalecen su relación, digamos, con los padres, con la comunidad, al participar en este comité. Pero en todo este proceso también pues implica ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces aquí los docentes apoyan en esa organización del comité, supervisan el uso de los alimentos, que como ya lo referí en todo el proceso del desarrollo del curso. Entonces a veces pueden asumir incluso algunas tareas adicionales, coordinación, control, pero vuelvo a referir, no son los beneficiarios directos. Los docentes no podrían, por ejemplo, llevarse los alimentos. Eso está prohibido, está sancionado. Entonces, los docentes no reciben esos alimentos como beneficio personal, pero sí obtienen mejores condiciones, pues que les permita a ellos enseñar, aunque con algunas responsabilidades extras, ¿no? Como les decía, por ejemplo, apoyan en esa organización del comité, supervisan también el uso de los alimentos y todo ello. Entonces, es clave, necesario tener en cuenta esos puntos. Yo alguna vez escuché, incluso todavía cuando existía el programa Jaliwarma, que en algunas zonas rurales, algunos, digamos, docentes, no quiero generalizar, pues tenían acceso, ¿no?, a los alimentos y trasladaban esos alimentos para otros usos. Entonces eso no es permitido, ¿no? Entonces aquí es sumamente claro. Ahora en relación a otros aspectos que mencionaba Lucerito y que tiene que ver con cuestiones mucho más, digamos, normativos, estos parten, por ejemplo, de tomar en cuenta, digamos, primero la creación del programa. Como ustedes han podido escuchar, existe pues un decreto supremo dado en el año 2025 que establece esa finalidad, alcance y población beneficiaria. Y claramente dentro de ese decreto supremo está especificado que el consumo de los alimentos para los niños en edad escolar son alimentos propios de la zona, son alimentos que tienen alto valor proteico, ¿ya? Que tienen alto valor proteico. Entonces, obviamente que muchas familias, y eso no es desconocido,
pues consumen, ¿no? Como decía Lucerito, alimentos chatarra, alimentos que no suman al desarrollo, ¿no? Digamos, integral que tienes como persona, no suman a tu alimentación, a tu nutrición. Entonces aquí es clave que el personal que trabaja dentro de este PAE pueda desarrollar también acciones concretas de sensibilización, de concientización para poder consumir estos productos que tienen alto valor proteico. Por ejemplo, las conservas, ¿no? de pescado son muy nutritivos y como les decía, pasan por un control de calidad. Toman en cuenta las cuestiones de inocuidad. Entonces aquí es clave eso. Tenemos que tener en cuenta para poder también orientar a las familias, a los niños, los lineamientos técnicos del programa. ¿Cuáles son esos documentos oficiales que indican qué alimentos se tienen que entregar a los escolares? ¿Cómo se deben de preparar? ¿Y cuáles son esos requisitos nutricionales que tienen? Todos estos alimentos que se proveen a PAE tienen normas sanitarias. Y todas están reguladas por el Ministerio de Salud, que consideran condiciones de higiene, consideran la manipulación, el almacenamiento de los alimentos. Entonces ahí son, digamos, cuestiones sumamente importantes que los tenemos que conocer, que los tenemos que manejar también. Eso es lo que te podría decir, Lucerito. Más bien gracias por la pregunta y también gracias por socializar, ¿no? Todo lo que tú has vertido aquí en este curso. Bien, no sé si haya alguna otra consulta, pregunta, alguna socialización. Me parece que no hay más consultas, preguntas. Buenas noches, Magíster Roberta. Es la primera vez que la escucho una ponencia de usted y me ha gustado mucho, ¿no? Quiero felicitarla. Gracias. Por otro lado, solamente quisiera hacer una acotación a lo que ha comentado Lucero, porque ahora que usted colocó ese video donde aparecen las otras empresas que no están permitidas en ser parte de este programa, como la línea de cárnicos, ¿no? Bueno, me imagino que cárnicos y sus derivados. Entonces, apoyándome en lo que dice Lucero, que ella es lo que ella ha visto en la práctica, en la realidad, de que los alumnos no les gusta, pues, ¿no? El pescado. Y es lo que dijo este representante, Lindy, si no me equivoco, se llamaba, que como un alumno, un niño en este caso, va a comer pescado todos los días. Y bueno, en ese momento dije, bueno, pues es nutritivo, pero con lo que acaba de decir Lucero y ha confirmado de que los niños no lo ven de esa manera, puede ser muy nutritivo y todo, pero no lo van a comer todos los días. Y sí sería importante diversificar, ¿no? Yo creo que el tema del PAE todavía está en todo el desarrollo y habría que hacer ajustes para darle diversidad a los niños y darle cositas que a ellos les guste, que sean nutritivos, pero también que sean ricos para ellos y que finalmente este programa cumpla su objetivo, ¿no? Que es darle alimentación de calidad a los niños, pero no tiene por qué ser una alimentación aburrida. Exactamente, de acuerdo contigo, Nicole, ¿verdad? Interesante tu participación. Sí, de acuerdo contigo, cuando señalas que este PAE está en un proceso de fortalecimiento. Así es, efectivamente, está en todo un proceso de fortalecimiento. Por eso es que hablamos también de procesos de mejora continua.
Entonces sí, efectivamente, ¿no? El pescado, el comerlo diario, pues no es tan atractivo para los escolares, no para los niños. Y eso por diversas razones. Uno de ellos, por ejemplo, el sabor, los olores fuertes, especialmente en conservas, ¿no? Como la anchoveta, el atún. Entonces hay que tener en cuenta también que parte de sus costumbres. En algunas zonas no es un alimento pues permanente, habitual. Y si no se prepara bien, resulta pues poco apetecible, ¿no? Para los estudiantes. Entonces es necesario tener en cuenta que este país sí está en ese proceso, ¿no? De seguir fortaleciendo algunos aspectos importantes que permitan, pues, obviamente, a los escolares a poder consumir, ¿no? Los productos que provee. Muchas gracias, Nicole. Muy interesante lo que señalaste. Bien, en todo caso, estaríamos culminando el desarrollo de este curso. Muy agradecida con cada uno de ustedes y por los aportes también que brindan, ¿no? De eso se trata el desarrollo de este curso, que también socialicen, ¿no? Sus experiencias y sobre todo que planteen, ¿no? Esas propuestas de mejora que permitan también que este programa se vaya perfeccionando cada vez más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muy agradecida. Igual forma, doctora, de parte del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, le agradecemos mucho por su excelente ponencia. La verdad, como tal vez muchos de acá, es la primera vez que también mi persona la escucha y muy buena la ponencia, muy explicativa y pues creo que a la mayoría le dejó sin dudas. ¿Por qué? Porque lo explicó de la mejor manera posible. Entonces, más que nada agradecerle y tal vez en otra oportunidad tengamos la dicha de volver a coincidir y trabajar de vuelta. Así es, nuevamente muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, doctora, un rato antes de que se retire, creo que hay una última pregunta de la señorita Dora. Sí, ¿es pregunta o alguna socialización de su experiencia? A ver, le estoy dando el pase a la señorita Dora para que pueda prender su micro y pueda tal Bien. vez preguntarle o tal vez socializar sobre su experiencia. Sí, buenas noches, Magíster Roberta. Buenas noches, soy la licenciada Viviana Matos, Dora Viviana Matos Uribe. La verdad, todo lo que usted ha ido enunciando es muy valioso para la familia, para los escolares. Entonces, este programa de alimentación escolar también puede, el profesional que va a ir a cada escuela también debe coordinar con las colegas trabajadoras sociales del centro de salud, porque en cada distrito hay un centro de salud. Yo soy trabajadora social y bueno, ya Colega. terminé, sí, ya terminé mi, como se dice, mi tiempo ahí en el centro de salud y siempre he estado trabajando con un centro público de inicial y primaria. Entonces desarrollaba un programa de salud escolar y convocaba a que los otros profesionales del centro de salud, sean la nutricionista, la psicóloga, promovíamos hábitos saludables y también promovíamos la lonchera nutritiva. Y también, claro, por supuesto, se convocaba a los padres de familia para que ellos puedan ser parte de las loncheras nutritivas y saludables. Entonces yo sugiero como aporte para que los profesionales, trabajadores sociales u otros deben coordinar también con el centro de salud, con el establecimiento de salud del Ministerio de Salud que hay en cada distrito, a fin de coordinar acciones que conlleven a las prácticas de alimentación saludable, porque en cada establecimiento de salud hay una nutricionista. Entonces, como trabajadora social veíamos también esa actividad, ¿no? Y coordinábamos también con enfermería para ver todo el tema de las vacunaciones a los niños, o sea, una actividad bastante integral. Yo siempre veía que traían los alimentos y claro, estaba ahí el comité de padres de familia, pero usted nos ha dado bastante alcance al respecto. Y sí me interesaría también estar presente, apoyar en este programa de alimentación escolar
y es en donde uno como profesional de la salud, que ahora ya dispongo de todo el tiempo necesario para poder incursionar y de repente coordinar con usted, si me lo permite, Magíster. Muchísimas gracias, Dora Viviana, colega. Excelente Sí, tu participación y efectivamente estamos para poder realizar, desarrollar sinergia que nos permita, ¿no?, contribuir a la mejora, sobre todo de los procesos de alimentación para nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Dora, por tu participación. muchísimas gracias, Magíster Roberta. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bien, buenas noches. Ahora sí, nos despedimos y gracias por la participación de cada uno de ustedes. Buenas noches, doctora, y tenga un feliz Día del Trabajador adelantado. Cuídese Oh, mucho. de igual manera para usted y para todos los participantes de este curso. Buenas noches. De igual forma, agradecer a cada uno de los asistentes del día de hoy, recordarles que si desean mayor información sobre nuestros posteriores cursos especializados o sobre los certificados como de este curso y de los que van a venir, pueden comunicarse con nuestra asesora de ventas al 921-531-675, mismo número que estaré dejando en el chat del Zoom. Cuídense mucho, también desearles un lindo Día del Trabajador por adelantado y también que tengan un lindo fin de semana largo. Cuídense cada uno de ustedes y estaremos viéndonos en una siguiente oportunidad.